Eh, de todas maneras, yo diría que es prioritario que, más allá de las presentaciones que le pueden servir como resumen, ustedes lean el Sengel, que es de donde más recomendamos, o el White, cualquiera de las dos opciones es válida. Los dos libros son excelentes en este tema. Bueno, a ver, les voy a tirar una lista de ítems, de temas, y ustedes me gustaría que me respondan, a ver qué entendieron por eso. Número de Mach, ¿qué es para ustedes? Yo entiendo la velocidad relativa de un objeto con respecto a la velocidad que tiene el sonido en ese medio. Bien, o sea, el número de Mach sería la relación entre la velocidad del objeto y la velocidad del sonido en ese medio. Y ahora les pregunto, ¿qué valores puede tomar ese número de Mach? ¿Qué rango de valores? Menor a uno, igual a uno o mayor a uno. Menor a 1, igual a 1 y mayor a 1. Bien. Esos números, esos valores, menor a 1, ¿qué implicaría? ¿Qué tipo de flujo representa? Un flujo subsónico. Subsónico. Bien, por lo menos estuvieron escuchando y prestaron atención. En el caso de que sea igual a 1 o próximo a 1, Sónico. sónico. Y si está, ¿qué ocurre? Cuando estamos cerca de 1, o sea, cuando estamos en velocidades próximas a la velocidad del sonido, se le llama transónico. Transónico. Cuando es 1, es sónico, y la zona cercana a 1, digamos 0.9 o 1.1, en ese rango, es transónico. Y cuando es mayor que 1, Supersónico. O hipersónico. claro. ¿Y cuándo se le dice hipersónico? Cuando es mucho más Mayor a grande que 4, uno. ¿no? Mayor a, perdón, no escuché bien. A Mayor a 4. 4 dijeron por ahí. Sí, más o menos, en ese rango. Creo que arriba de 3,5, 4 sí se le suele decir hipersónico. De todas maneras, lo interesante es que por arriba de 1, o sea, cuando estamos en flujo supersónico, ya el comportamiento del fluido es diferente al que tenemos en el caso subsónico. Hipersónico es una condición, más que nada sería como una especie de hito de velocidad y no tanto un cambio en las condiciones del flujo. Va a seguir comportándose de manera similar, si bien las velocidades van a ser distintas, las presiones distintas, o sea, los parámetros van a ser distintos, pero el comportamiento es similar. Pero es muy diferente, digamos, hay un cambio importante entre subsónico y supersónico. Avísenme si vuelve a ver otro compañero que quiere ingresar. Bueno, y otro, voy a pasar a, si lo puedo encontrar aquí. Vamos a ver esto, un repasito. Otra cosa interesante, o que me gustaría ver si ustedes lo vieron, es el ángulo de Mach. ¿Qué entienden por ángulo de Mach? La tangente a todas las circunferencias de onda. Claro, ¿y qué son esas circunferencias de ondas? Acá a ver si veo un dibujito. Acá tenemos un dibujito más interesante. Ahí se ven esas circunferencias que se obtienen por un fenómeno de difracción. ¿Qué serían esas circunferencias de ondas? Son los frentes de onda, digamos. Es la perturbación que va viajando, digamos. Tal cual. O sea, es en cada instante y en cada punto donde el objeto, en este caso, esta bala, por ejemplo, se desplaza. Voy a cambiar el color para poder. O sea, la bala en cada punto del espacio donde se desplaza, genera perturbaciones. En cada uno de esos puntos, cada perturbación generada tendrá la característica de una onda
esférica, una onda tridimensional. Cada una de esas ondas tridimensionales, que básicamente esas ondas representan una variación de la densidad en la región que la circunda, y esa variación se irá expandiendo, irá creciendo en tamaño con el tiempo. Voy a tratar de mostrar una especie de circunferencia. Irá creciendo en tamaño con centro siempre en el punto donde fue generado, ¿no? ¿Qué pasa? El objeto, la bala en este caso, se irá desplazando, y en su desplazamiento irá generando ondas, esas ondas esféricas, que irán creciendo. Entonces, en este caso la bala, como podrán ver, está pasando por delante del último frente esférico. Este sería el último frente esférico generado, y por aquí estaría el objeto bala. Estaría pasando por delante en realidad del primer frente esférico que generó ella misma. La bala inicia, por ejemplo, en un instante determinado el recorrido por fuera del cañón, y genera un frente de sobrepresión, o en definitiva de variación de densidad. Ese frente, que al principio se circunscribe en una zona muy pequeña, cuando la bala llega a este punto, alcanza esta región. En este caso, ¿qué tipo o cómo suponen que es el número de Mach de esa bala? Mayor a 1. Mayor a 1, claro. Estaríamos en un caso de flujo supersónico. Y fíjense que todos esos frentes de ondas, si ustedes trazan una tangente, como dijo alguno de los compañeros por ahí, una tangente, lo que van a ver, bueno, me queda bastante feo por el dibujo, es que esa tangente tendrá un ángulo determinado. Ese ángulo es el ángulo de Mach. Bueno, yo le pongo el nombre, o la letra alfa. Y a medida que la velocidad del objeto o de la perturbación, en este caso, es mayor, o sea, aumenta el Mach, la velocidad es mayor que la del sonido, ese ángulo se va afinando. Los frentes de onda van quedando cada vez más atrás. El límite, digamos, el límite de Mach igual a 1 sería el caso en el cual el objeto o la perturbación está justo sobre el frente de onda, el primer frente de onda. En ese caso el ángulo sería, ¿cuánto sería en ese caso? Sería tangente. En realidad sería el ángulo se mide respecto de la dirección del avance. Sería 90 grados. Cuando se supera la velocidad del sonido, o se supera cuando Mach es mayor que 1, el ángulo comienza a disminuir. ¿Se entendió hasta ahí? Y si es menor que 1, ¿también se toma algún ángulo, o ahí ya no tiene sentido hablar de ángulo de Mach? Y ahí no tendría sentido, porque el objeto está siempre desplazándose dentro de la zona de influencia de las perturbaciones que él mismo genera, dentro de la región. Es decir, el objeto nunca va a superar la primer perturbación, la esfera que lo contiene. Sería, a ver si lo tengo por acá. Ah, no, aguarden que tenía unas presentaciones armaditas por acá. Aguarden un segundo. Ahí está. Esto lo saqué de unas imágenes que recolecté. Cuando tenemos un flujo subsónico tendríamos este caso, donde la perturbación está contenida dentro de las esferas de perturbación, las ondas, los frentes de onda de perturbación que ella misma genera. Entonces, esos frentes de onda se irán desplazando
Es decir, la esfera se irá desplazando y los frentes de onda irán creciendo, nunca los va a superar. ¿Por qué? En la medida que la esfera se desplaza, la perturbación se desplaza una cierta distancia, el frente de onda más próximo que tenía creció un cierto radio mayor al desplazamiento del objeto. ¿Por qué? Porque la velocidad del frente de onda es mayor que la velocidad de la perturbación. De la perturbación, perdón. ¿Se entiende? Y a su vez, el objeto o perturbación irá generando otras perturbaciones en el camino, otras modificaciones de la densidad del medio. Cuando tenemos que estamos alcanzando la velocidad del sonido, el Mach igual a 1, tendríamos un caso como este, donde en este caso está simbolizando el efecto que se produce en la punta del avión. En la punta del avión tenemos que la perturbación generada en ese lugar en cada instante estará en el extremo de la primera onda generada, o de la onda de sobrepresión previa. Es decir, es como si se apilasen todas las tangentes a esas ondas esféricas en un solo punto. En un caso como este, que sería el caso, si ustedes buscan en internet van a encontrar un montón de estos videos, que son las situaciones en las que los aviones, por cuestiones, bueno, por supuesto, de velocidad y cuestiones climáticas, logran condensar parte de la humedad ambiente en el frente de onda cuando están superando o digamos alcanzando y pasando de la velocidad subsónica a la velocidad supersónica. En esta zona tendríamos aquí, en este sector, la acumulación. Sería un caso más parecido a esto. Estaríamos en toda esta zona con... Acá creo que no puedo dibujar, pero acá en este sector estarían todas las ondas, perdón, todas las ondas de perturbación cuya tangente sería esta especie de cono. Es el cono de Mach. Y lo que está ocurriendo acá es que, ahora sí me voy a pasar a... Aquí. Lo que está ocurriendo aquí es que nosotros tenemos que, vamos a trazar una línea, esta sería más aproximadamente, es ese borde del cono de Mach. Del lado derecho tenemos el sector comprimido, cuya presión ha aumentado. Y por ende también la densidad se ha modificado. Y del otro lado, del lado, digamos, aguas arriba, del lado donde todavía no ha llegado la perturbación, que en este caso es el avión, tenemos la situación sin perturbar. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Díganme si tienen algún... Bueno, vamos a pasar... Voy a hacer un repaso rápido. Quiero ir del resumen porque es más rápido que esto. Bueno, entonces, nosotros, para poder analizar este tipo de flujos, vamos a necesitar las ecuaciones que venimos utilizando en mecánica de los fluidos hasta el momento, que cuáles serían cuando analizamos flujos, ¿no? ¿Qué ecuaciones utilizamos? Ecuaciones de balance. ¿De Los balances, claro. Balance. Masa, energía. Masa, claro, masa, cantidad de movimiento, y adicionalmente en este caso sí vamos a necesitar el de energía, que para los casos previos no le prestábamos tanta atención a la energía. ¿Por qué? Porque en general asumimos que
trabajamos a temperatura constante, que no hay grandes o importantes variaciones en la energía total del fluido, si bien existen esas variaciones porque hay cambios de energía cinética, energía potencial, pero pueden ser analizadas con términos de energía de presión, energía cinética, dijimos, o energía geodésica. En este caso sí va a existir la posibilidad de modificaciones de la energía interna del fluido y de su temperatura. Entonces es necesario tener en cuenta las ecuaciones, la ecuación de la energía. Tendremos que tener en cuenta las entalpías. ¿Se acuerdan qué era la entalpía? Entalpía de flujo. Tenía que ver con la energía interna y la suma de la presión y el volumen específico. Claro. O también la entalpía propia del objeto más la energía cinética que lleva el fluido. Y acá surge un concepto importante que es la entalpía de estancamiento. Si ustedes tienen, por ejemplo, un fluido que está contenido dentro de un recipiente, ¿no? Un recipiente a presión que está sometido a una determinada temperatura y presión inicial, ¿no? Puede ser una especie de cilindro, de una garrafa de gas, un recipiente a presión. Y en ese lugar la velocidad dentro de ese objeto es prácticamente cero, es despreciable. Y eso lo conectan a una cañería que, por ejemplo, descarga la atmósfera. Cuando el fluido ingresa en una tobera, en una descarga, es una cañería de salida, va a ganar velocidad. O sea, en este lugar va a tener una velocidad determinada. Velocidad 1, que va a ser seguramente bastante mayor a la velocidad inicial. En ese caso, como por lo general este tipo de cambios de condición pueden ser considerados como adiabáticos, lo que ocurre es que la entalpía del flujo se modifica. ¿Se entiende? Es decir, al cambiar la entalpía, y si yo asumo que no hay grandes cambios en la energía total del flujo, si bien puede haberlos por cuestiones de disipación energética, pero bueno, podemos despreciarlo, al modificarse esa entalpía, necesariamente, es decir, al aumentar la velocidad, si yo parto del mismo nivel entálpico, necesariamente me tiene que caer la entalpía del flujo, que está vinculada con la temperatura que trae el fluido. En general esto deriva en que cuando paso de un estado quieto, digamos, sin movimiento, con escasa velocidad de un flujo, con una determinada temperatura y presión inicial, una vez que el fluido se acelera, tiende a disminuir su temperatura. ¿Está? ¿Alguna duda sobre eso? Bien. Bueno, otra cosa interesante es, bueno, esto parte del análisis que si vieron el video seguramente lo podrán recordar, del análisis de el volumen de control sobre el frente de onda de la perturbación. En este caso estaríamos, por ejemplo, en una tubería donde alguna perturbación se desplaza, en este caso se desplaza de derecha a izquierda. Una perturbación podría ser una sobrepresión, una situación, un frente donde la presión varió y del lado de aguas arriba, o sea, donde ya ocurrió la sobrepresión, tenemos, esto estaría al revés, me parece, bueno, acá estaría la sobrepresión, en realidad esta estaría viajando, la sobrepresión estaría viajando de izquierda a derecha, así. Es decir, acá tengo una sobrepresión, acá ocurrió alguna perturbación y toda esta zona se elevó en presión, se modificó su entalpía y se modificó su densidad, y la onda viaja con una velocidad en realidad hacia allá c.
hacia una zona que todavía no fue afectada, que no percibió esa modificación. Y algo interesante, que lo repito varias veces en el video, pero es importante que quede, acá empezamos a hablar de velocidad de desplazamiento de la perturbación, esa C, que sería la velocidad de la velocidad del sonido en ese medio, y es algo que nosotros hasta este momento en realidad ni siquiera teníamos en cuenta. Nosotros asumíamos que cualquier variación de un parámetro, por ejemplo la presión o la densidad, que se producía en el fluido, se distribuía o llegaba al resto del campo de fluido de manera instantánea. ¿Me siguen? Es decir, nosotros, o se asume, digamos, desde un principio que cualquier afectación que pueda ocurrir al medio se produce de manera instantánea. No hay tiempo de envío de esa información. En los hechos concretos sí existe un tiempo de traslado de la información. Y es justamente por este fenómeno que es totalmente transitorio. Está lejos de ser algo estacionario. Es un fenómeno netamente transitorio. Ese traslado de información, en este caso de sobrepresión. Entonces, esa onda, al desplazarse, lo que se hace en el análisis es analizarlo como cuando analizábamos el caso de el álave que se va moviendo en balances integrales. Nosotros nos montamos sobre el objeto, que en este caso sería la onda de sobrepresión. El objeto, esa onda, digamos, nos montamos sobre la onda y entonces vemos que la onda en realidad está viajando hacia la izquierda, pero nuestro sistema de referencia, montado sobre la onda, ve que el fluido ingresa a la onda sobre esta superficie derecha y egresa de la onda sobre la superficie trasera, que sería la izquierda. Ingresa a una velocidad c, que es la velocidad de desplazamiento de la onda, y egresa a la velocidad c, pero se le resta la variación de velocidad que se produce en este intercambio. O sea, hay un cambio de velocidad entre uno y otro. Lo más interesante es que se llega a la conclusión de esta relación. Esto, de vuelta, lo vieron en el video y lo tienen que estudiar. Pero lo más importante es que hay una relación entre la variación de área, la relación entre la variación de área y el área, que es inversa, o digamos, de sentido contrario a la variación de velocidad respecto de la velocidad. Multiplicado por esa diferencia entre el 1 y el mag al cuadrado. ¿Y el mag al cuadrado por qué? Porque más que nada para obviar el efecto del sentido del flujo, digamos. La velocidad en algún momento puede ser opuesta, la velocidad de desplazamiento de la perturbación puede tener sentidos diferentes, digamos, si tomamos un sistema de ejes, entonces de esa manera, al elevar al cuadrado, nos sacamos de encima un problemita. Bueno, al margen de ese detalle, lo importante es esta relación. Aquí no está. Bueno, y esto lo que les dice es que cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con los flujos clásicos, lo que venimos viendo hasta ahora, que son subsónicos, cuando tenemos una reducción de área, ¿qué ocurre? Cuando la derivada o la variación de A respecto de A es como menor que ¿qué? Menor que 0. O sea, cuando cae el área, cuando reduce el área, ¿qué ocurre con la velocidad? Aumenta. Aumenta, o sea, esa variación de la velocidad respecto de B va a ser mayor que 0. Es decir, aquí voy a tener una reducción de área y un aumento de la velocidad. Y eso se condice con esta ecuación.
al reducirse la sección, lo que tengo es que este factor es menor que 0, perdón, acá, menor que 0, esto, digamos, y como esto es mayor que 0, termina quedando, terminan quedando iguales a ambos miembros, los signos a ambos miembros, a ambos lados de igualdad. Ahora, si lo que tengo es, a la inversa, si tengo un aumento de sección, tendré que cuando aumenta la sección me disminuye la velocidad y se condice con esta relación. Bien. Ahora, todo eso cuando el número de Mach es menor que 1. Si el número de Mach es mayor que 1, ¿qué pasa con esto? ¿Qué les dice esto? Que una reducción en el área no implica un aumento de velocidad. Claro, que una reducción en el área está en... que una reducción en el área, si disminuye el área, o sea, si este término, todo esto, es menor que 0, todo esto al ser mayor que 1, o sea, esto al ser mayor que 1, todo esto va a quedar menor que 0. Con lo cual, todo este término es mayor que 0, es positivo. Entonces, ¿qué dice? Que si disminuye el área, en realidad también me disminuye la velocidad. O sea, cuando estamos en flujo supersónico, el comportamiento del medio no se condice con lo que veníamos viendo hasta ahora en flujo subsónico. Es decir, disminuye el área, te disminuye la velocidad. Aumenta el área, parecería que aumenta la velocidad. ¿Lo entienden? ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué está ocurriendo ahí entre flujo subsónico y flujo supersónico para que haya esta disparidad, esta diferencia? Un cambio de densidad. Claro, lo que nosotros en general planteamos cuando hacemos este análisis es asumimos que se mantiene la continuidad, o sea, que hay continuidad. O dicho de otra manera, que la masa se mantiene constante, o el flujo másico constante. ¿Y qué pasa? Cuando hablábamos de flujos incompresibles, lo que decíamos es que, bueno, la densidad por el área, por la velocidad, es constante. En flujos incompresibles, el término de densidad no sé si es relevante porque asumimos que no hay variación de densidad. Ahora, en estos casos, la densidad sí juega, es importante. ¿Por qué? Porque en los casos como estos, donde se reduce la sección en un flujo supersónico, en realidad se reduce la sección. De este análisis vemos que también se reduce la velocidad. Entonces, necesariamente va a aumentar la densidad. Se va a estar produciendo una zona de aumento de densidad, compresibilidad. Y a la inversa, cuando se expande, flujo supersónico, si nosotros tenemos que al aumentar el área, también se produce un aumento de la velocidad, lo que estamos teniendo en definitiva es una disminución de la densidad. Es una expansión, o una descompresión si quieren. Bien. Estos términos o estas ecuaciones que aparecen aquí son las que les permiten vincular dos puntos de un flujo, dos situaciones de un flujo de tipo isoentrópico. O sea, un sector del flujo con una referencia que es el punto de estancamiento. Que en el caso que les decía
el recipiente a presión conectado con por ejemplo, una tobera convergente. Este recipiente estará con un fluido que está a una presión determinada, a una temperatura determinada, es nuestra fuente, y a una densidad determinada, que son estos parámetros son los parámetros de estancamiento. ¿Estancamiento por qué? Porque se asume o se supone este lugar con una velocidad despreciable, nula, donde la entalpía es toda entalpía de estancamiento. No es, o sea, la entalpía es toda energía interna. A medida que el fluido se acelera, ingresa en la tobera, digamos, ingresa en la zona de escape y gana velocidad, parte de esa entalpía se transforma, mejor dicho, parte de esa entalpía de estancamiento, de ese H0, se va a transformar. Va a ser parte una entalpía de flujo y parte, digamos, energía interna y parte energía cinética. Y esto es una función de la temperatura del flujo. Con lo cual, a medida que el fluido se acelere, que gane energía cinética, este término va a ir disminuyendo. O sea, en definitiva va a ir disminuyendo su temperatura. Eso lo pueden ver en esta ecuación, en este término. Fíjense que hay una relación entre T0, que sería la temperatura de estancamiento, la temperatura de la fuente de referencia, y la temperatura de cada punto, por ejemplo, de cada lugar que estoy analizando, algún punto dentro de la tobera. Y esa relación estará vinculada, bueno, con estos, básicamente con el K, que es el coeficiente, recuérdenme el nombre, el coeficiente, la relación de coeficientes de calores específicos, multiplicado por el número de Mach. Y el número de Mach es la relación entre la velocidad en el punto que estoy analizando y la velocidad del sonido en ese lugar. ¿Por qué digo en ese lugar? Bueno, porque si las condiciones aquí son distintas que de otro, tengo que tener en cuenta, para obtener esa velocidad, fíjense, por acá estaba la ecuación para obtener la velocidad del sonido. Tengo que tener la característica del material y la temperatura, la característica del material, quiero decir, la característica del gas, el K, la constante del K, del medio, y la temperatura a la que está sometido el medio. Es decir, es la velocidad del sonido local, en el punto analizado. Aquí hay una tabla donde aparece un P asterisco versus el P0. P0 ya dijimos es la P0, T0 y Ρ0 serían los parámetros de estancamiento. Y ese P asterisco o Ρ asterisco, que se llama critical pressure, presión crítica, temperatura crítica, etc. ¿A qué se refiere? Al cambio de fase, ¿puede ser? No, no estaría relacionado con eso. Está relacionado, claro, lo veían en termodinámica, el punto triple era eso, el punto crítico de cambio de fase. En realidad aquí está referido al número de Mach, está referido al sector donde se alcanza Mach igual a 1. Y ahora lo vamos a ver en otro gráfico, pero en una tobera convergente-divergente, donde en la fuente, acá en el inicio tenemos una condición de estancamiento y Ρ0, el fluido que ingresa en esa tobera, si la tobera tiene las condiciones adecuadas, en la zona de menor sección, en la garganta, donde tengamos el área más pequeña, podemos alcanzar la velocidad crítica, que es básicamente la velocidad en la cual se alcanza Mach igual a 1. O sea, ¿qué quiere decir Mach igual a 1? Que esa velocidad
dentro de esa, digamos, justo en esa sección, es igual a la velocidad del sonido, en ese punto. Entonces, es interesante porque por supuesto, cada gas, las relaciones entre la presión y la temperatura crítica, presión y crítica y presión de estancamiento, temperatura crítica y temperatura de estancamiento, son valores determinados, fijos. ¿Y por qué yo hablé de alcanzar la velocidad del sonido en la garganta? O en el lugar de menor sección. ¿Tienen idea? Porque ahí es donde la velocidad va a ser mayor. Claro, o sea, está bien, en una situación donde tenemos un ingreso de un flujo que, digamos, en la etapa inicial va a ser subsónico, va a partir de una velocidad igual a cero, V igual a cero en el estancamiento, se empezará a acelerar y en algún lugar, y en general ese lugar es el lugar de menor sección, se alcanza una velocidad máxima. Esa velocidad máxima, cuando esa velocidad máxima coincide con la velocidad del sonido, tenemos la situación crítica. Ese es un límite, digamos, de aguas arriba, con velocidad subsónica, a ese punto no puedo alcanzar una velocidad que no sea superior a la del sonido. O sea, en la sección de menor tamaño, la máxima velocidad que puedo llegar a alcanzar es la velocidad del sonido. Es un corte, más de eso no puedo. Sí podré, si alcancé esa velocidad del sonido, aumentar la velocidad si tengo una salida divergente. ¿Por qué? Porque acuérdense, cuando tenemos mag igual a 1, aguas abajo, si se dan las condiciones, puedo lograr que a medida que aumenta la sección, aumente la velocidad. Y por supuesto va a disminuir la densidad. ¿Dudas? O sea, en esa imagen ahí, donde ahí donde está angosto, se llega a la velocidad del sonido, de ahí a la derecha voy a tener mayor velocidad todavía. Sí, puede ser, no necesariamente. Se tienen que dar las condiciones en la descarga para que eso ocurra. O sea, tenemos que tener condiciones en la zona de descarga para que se produzca un aumento de la velocidad aguas abajo. Pero puede ocurrir, digamos, podemos tener velocidad del sonido en la garganta y después volver a tener velocidad subsónica aguas abajo y comportarse el fluido como lo analizamos previamente, donde al aumentar el tamaño, la sección de paso disminuye la velocidad y aumenta la presión, o, si se dan las condiciones, a medida que aumenta la sección, tenemos un aumento de la velocidad y una reducción de la densidad. Eso es si en esta región tenemos un flujo supersónico. ¿Ese sería el efecto de las toberas de los cohetes, profe? Claro, las toberas de los cohetes... Perdón, no escuché bien lo último. Sí, iba a preguntar lo mismo, si los cohetes funcionan así. Claro, las cohetes y creo que también las toberas de los aviones o las turbinas de los aviones. De los jets, me parece que los sí. jets. Lo que tienen es, en general, digamos, habrá que ver cómo es la geometría interna, pero tendrán una zona donde podría considerarse como de estancamiento, después tienen una reducción de paso y después una expansión, que es el escape, lo que ustedes observan como lo que se observa atrás del cohete, digamos, la tobera de salida. El flujo alcanzará el valor de mag y después aguas abajo se produce, bueno, si las condiciones están dadas, se producirá una expansión
una expansión con aumento de la velocidad. Y en definitiva, si ustedes tienen una velocidad de escape mayor a la velocidad del sonido, velocidad mayor que c, lo que están teniendo es un momentum de empuje, una cantidad de movimiento superior a la velocidad, con una velocidad superior al sonido. O sea, tienen un empuje importante. Tienen mayor empuje que en la situación por debajo del sonido. ¿Qué quiere decir? No necesariamente quiere decir que todo el objeto se va a desplazar a la velocidad del sonido. Van a tener el chorro de gas que está saliendo, va a estar superando la velocidad del sonido. Si la masa, si la energía que dispone el objeto lo permite, todo el objeto alcanzará una velocidad superior al sonido. Pero bueno, esa sería la idea. Y lo mismo lo tienen en algunos difusores, en algunas toberas convergentes divergentes de equipos como turbinas de gas, industriales, me refiero. Bueno, importante, ese efecto que les decía, digamos, ¿qué pasa cuando tienen en la garganta la velocidad del sonido, el punto crítico, y aguas abajo tienen una zona de descompresión, de velocidad superior a la del sonido? Bueno, eso va a ser así hasta que se produzca una región de inestabilidad, una zona donde eso no sea sostenible. Porque ¿qué va a pasar? A ver si hay una gráfica. Acá está. Vamos a ver esta gráfica para poder explicar la figura anterior. Este sería el caso de una tobera convergente, divergente. Y en la garganta, el lugar donde hay menor sección, podemos tener, si analizamos los parámetros de presión versus posición, una condición donde, por ejemplo, tenemos aquí una válvula de escape que la dejamos cerrada. Esto supongamos que está conectado a una gran garrafa a presión, donde se produce esta condición de estancamiento, esta condición. Entonces, cuando tenemos la válvula cerrada, estaríamos en esta condición. O sea, se ubican. O sea, si esta válvula, la salida está cerrada, la presión que tengo en este punto es la misma que tengo en el punto final de la tobera, la salida, en la parte divergente. Sí, una garrafa cerrada. Claro. Perfecto. A medida que yo empiezo a abrir la válvula, empieza a circular flujo. Y mientras dentro de la garganta no alcance la presión crítica, que la presión crítica coincide con, si esto es el número de Mach versus la posición, coincide con Mach igual a 1 en la garganta. Entonces, mientras esté por debajo de esa velocidad, en estas condiciones, yo lo que voy a tener es que al reducirse la sección, aumenta la velocidad, disminuye la presión, mínima presión es la que alcanzo en la garganta, y después comienza a aumentar de vuelta porque tengo una expansión. Nos movemos dentro de la parte subsónica de la ecuación de continuidad. Cuando alcanzo el valor, y lo mismo la velocidad va a disminuir en la expansión. Ahora, cuando alcanzo el punto crítico lo voy a alcanzar siempre y cuando acá, a la salida, tenga determinada condición de salida, es decir, determinada apertura de válvula, si se quiere. O dicho de otra manera, determinada presión de salida. Lo que acá llama presión de escape. Bueno, que aquí sería, ese punto sería la presión C que puedo tener a la salida, que me permite alcanzar la presión crítica, presión, velocidad, el punto crítico en la garganta. En esa condición voy a tener un comportamiento subsónico hasta la garganta. En la garganta voy a tener velocidad del sonido, justo en ese punto, y después, aguas abajo, vuelvo a tener el comportamiento subsónico, donde al aumentar la sección disminuye la velocidad y aumenta la presión. Si la condición a la salida
sea, la presión a la salida, acá, vamos a verlo en este punto, si la presión a la salida, este sería el punto C, yo la logro disminuir, es decir, abro un cachito más la válvula, o logro bajar la presión a la salida, lo que voy a ver, por ejemplo, el punto D, lo que voy a ver es que ahí va a ocurrir que aguas abajo entre la garganta y un punto determinado que puede ser, qué sé yo, por acá, voy a tener toda esta región en una situación de flujo supersónico. En esta zona se va a comportar como una tobera divergente en expansión, es decir, al aumentar el área, va a aumentar la velocidad y va a disminuir la densidad. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que esta condición de flujo haga que sea insostenible esta disminución de densidad. La densidad llega a un punto crítico en el cual no es sostenible esa condición y se produce lo que se conoce como onda de choque. Es decir, de golpe el flujo se frena, se produce un corte, que sería lo que simboliza esta especie de franja, se produce un corte brusco, entonces luego de ese corte brusco, de esa onda de choque que se llama, el flujo vuelve a ser subsónico. O sea, vuelve como, de golpe se retoma la densidad o una densidad próxima a la estable, digamos. Y se frena al aumentar bruscamente la densidad y suponiendo que de un punto a otro de esa onda de choque haya poca variación de área, si nosotros tenemos la ecuación de continuidad por área por velocidad, asumiendo que esta variación, vamos a poner 1, 1, 1, 2, 2, 2, ahí. Decía, asumiendo que el A1 y A2 son prácticamente lo mismo, o sea, en esa zona de esa franja, la onda de choque en general tiene dimensiones muy pequeñas, un espesor muy reducido. Entonces, asumiendo que hay poca variación de área, lo que voy a tener es que si me si me aumenta la densidad, necesariamente me tiene que disminuir la velocidad. Y volvemos en definitiva a la situación subsónica. Esa onda de choque, como la perturbación que se produce por el paso de un objeto o la generación de cualquier modificación en las propiedades del campo de flujo, esa onda de choque es una onda que se desplaza. O sea, se va a generar en un determinado lugar, en una determinada sección de paso del flujo, pero se va a desplazar tanto aguas abajo como aguas arriba. Es una perturbación que se desplaza. Bien, ¿hasta ahí me siguen? Ahí tiene el dibujo de un cohete. Esa sería la tobera divergente, la parte divergente del cohete. No sé, debe ser de la NASA, a lo mejor, de alguno de estos cohetes que viajan al espacio. Sí, les preguntaba, ¿me siguen? ¿Alguna duda? No, profe, vamos bien, creo. Hasta acá se entiende, sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa particularidad, ese fenómeno de onda de choque, en general para los dispositivos suele ser traumático, porque después más adelante vamos a ver el caso de la cavitación, es del estilo de la cavitación, es una vibración, una perturbación que genera pulsaciones que tienden en general a deteriorar los dispositivos. Entonces, en general lo que se busca es que ese fenómeno ocurra por fuera de los objetos. Entonces, la idea es que ese cambio brusco en las condiciones se produzca afuera, es decir, ir reduciendo la presión en la descarga de manera tal de que se produce o en el borde o en el exterior, por acá, por ejemplo. De esa manera lo que se logra también es que la parte supersónica abrace toda la tobera.
Y por supuesto se pueden conseguir velocidades supersónicas del flujo saliente de la misma, ¿no? Entonces eso, claro, lógicamente va a permitir un empuje supersónico y no subsónico. Bueno, entonces, a ver, déjeme ver una cosita. Si acá había algo más. Ah, bueno, acá está lo que veníamos hablando, que tendría que haberlo mostrado al principio. Cómo son los cambios de la generación de ondas en un caso subsónico, sónico o transónico y supersónico. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a tirar las pautas como para encarar algunos de los ejercicios. Estoy buscando acá. Podrían empezar, por ejemplo, haciendo los ejercicios de la planilla. Algunos como estos. En realidad los ejercicios de la planilla, ya lo habrán visto, están resueltos y sirven más que nada como para jugar con los parámetros. De vuelta, hay que ver, yo acá no tengo los enunciados. Bueno, un ejercicio como este, por ejemplo, donde tenemos la tobera convergente. Donde tenemos, dice, una tobera convergente que tiene una sección de ingreso muy grande. O sea, ¿por qué insiste de vuelta o solemos hablar de la sección de ingreso grande? Bueno, porque de esa manera podemos asumir que si la sección de ingreso es grande y en la zona de entrada hay una velocidad suave, la velocidad puede prácticamente despreciarse y por ende toda la energía que tiene el fluido, la energía está dada por energía interna. Y bueno, tendrá una condición de presión y temperatura determinada, T0 y P0. En esa tobera convergente tendrá un área de escape que dice AE, bueno, un valor. Entonces acá lo que me pide es calcular el flujo másico y la presión de escape para un determinado fluido que debe ser aire, la 2K, y la presión atmosférica PB. ¿Qué está pasando? Yo voy a tener, primero, una condición a la salida, alejado de la tobera a cierta distancia, que puede ser la presión atmosférica en este caso, y a su vez podré tener una presión dentro de justo en el punto de salida, que puede ser igual o distinta. O sea, por ejemplo, si el punto si la onda de choque se me produce afuera de la tobera, la presión en la descarga de la tobera va a ser distinta que la presión atmosférica. Si yo tengo que la onda de choque se me produce ahí un cachito antes de la descarga, posiblemente pueda tener una presión muy parecida a la atmosférica en descarga, en el punto E. Que, digo, no sé si a ustedes les llamó la atención que yo hable de una presión en el punto de descarga, en el punto E, y una presión externa, que es la presión atmosférica. Cuando hasta el momento nosotros en general planteamos que eran distintas, es decir, si esto fuese la descarga de una cañería, un tanque. No, es la misma. Es la misma. Pero en este caso no necesariamente es la misma, porque acuérdense que puedo tener que la onda de choque se me produzca en el borde, o puede ocurrir que se produzca en las afueras de la tobera. O sea, en el exterior al conducto ese. Y en este caso particular, puede ocurrir algo más, porque eso sería si tengo un flujo convergente divergente, pero en este caso, ahora que me distraje, ahora que caigo, en realidad lo que tengo es solamente un flujo convergente. ¿Qué particularidad puede ocurrir en un flujo convergente? Digamos, en un conducto convergente, en la zona de la garganta. En esa parte podría tener la velocidad ir más rápido que la velocidad del sonido. En esa parte, en la parte de menor sección, nunca va a superar la velocidad del sonido.
puede llegar a la velocidad del sonido. Entonces podría tener la condición crítica. La condición crítica me da una presión crítica que no necesariamente va a ser la presión, de hecho no va a ser la presión atmosférica. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en un caso como este es calcular las condiciones del flujo dadas o dada una condición de estancamiento. Profe, ¿por qué no podría superar la velocidad del sonido ahí en la menor Bien. sección? Acordate que yo, digamos, de la tobera, de la garganta hacia aguas arriba, yo voy a tener en general zonas donde la velocidad o digamos, el fluido se va a comportar como un flujo subsónico. Va a partir de siempre partiendo del hecho de que la velocidad, acá está, que la velocidad en la zona, digamos, de entrada alejada es prácticamente nula. Si tiene alguna velocidad también, siempre y cuando la velocidad en algún sector de la tobera de entrada es inferior a la velocidad del sonido, o sea, si acá tengo una velocidad, en cualquier parte de esta tengo una velocidad inferior a la del sonido, yo lo que voy a tener es que ese flujo va a seguir aumentando la velocidad hasta que encuentre la zona de menor sección. En donde encuentre la zona de menor sección alcanza la velocidad máxima. Por ejemplo, esta velocidad máxima. Si las condiciones son tales que la velocidad máxima justo coincide con la velocidad del sonido en ese punto, más allá, más rápido que esa velocidad no va a ir en ese lugar, en esa reducción de sección. O sea, yo de una zona subsónica, acelerando un flujo, nunca voy a pasar a una zona, nunca voy a alcanzar un sector supersónico. Voy a alcanzar un sector, voy a poder lograr en el lugar donde tengo menor sección una velocidad coincidente con la del sonido. Es lo máximo que puedo alcanzar en esa zona. En una región donde va disminuyendo la sección. Solamente puedo superar la velocidad del sonido si se dan las condiciones de salida, de presión de salida, y si tengo una expansión. Es decir, si yo acá tengo en alguna parte de esta región tengo una velocidad subsónica, nunca en esta zona convergente voy a tener una velocidad supersónica. Lo máximo que puedo obtener es una velocidad sónica. ¿Se entendió eso? Claro, es como una cuestión física, ¿no? Yo pensaba que o la diseñaban a propósito, y digo, si la diseñan para que el número de match sea 1, digo, ¿por qué no la podrían diseñar para más? Para más, claro. A ver, ¿qué pasa? Si es interesante esto, ¿qué pasa si yo tengo esta tobera? Que eso está en los videos, en una de las clases, y también están en los libros, pero es interesante verlo. Si yo tengo esta tobera, que, bueno, acá tengo las condiciones de estancamiento, temperatura cero y velocidad nula, pero velocidad baja, pequeña, en relación a lo que está ocurriendo aquí. Y densidad cero. Y yo sé que bueno, vamos a ver si me sale un poquito mejor, que en esta sección alcanzo las condiciones críticas, o sea, alcanzo la velocidad asterisco, alcanzo la velocidad del sonido, en esta sección de paso. Y digo, bueno, como dijiste vos, y uno podría plantearlo, digo, que bueno, entonces ¿qué hago? Hago la tobera un poquito más finita, o sea, reduzco más la sección. ¿No? Paso a una sección de salida, un poquito más chica. ¿Qué pasa ahí? Logro aumentar una velocidad, o sea, logro pasar, esto supongo que es la velocidad 1, y esto de acá es la velocidad 2. ¿Hago que la velocidad 2 sea mayor que la velocidad 1? ¿Se logra eso? No, ¿Qué pasa en ese caso? porque ahí como vimos, cuando se reducía la sección, se reduce la velocidad. Se reduciría la velocidad al ser supersónico. Claro, está bien, no caía en eso. Sí, ya pasamos al régimen supersónico, Claro, digamos. está bien el planteo. En realidad,
lo que estoy haciendo es trasladar la zona de la sección crítica hacia adelante, se me viene acá. En realidad, la velocidad la voy a alcanzar en la sección más chiquita, o sea, yo lo que hice es estirar, por ejemplo, el cono, hacer un cono más largo. Entonces, la velocidad del sonido la alcanzo en el punto 2, y acá voy a tener una velocidad menor, sí, que la velocidad del 2, pero va a ser menor que la del sonido. O sea, lo que estoy haciendo al reducir la sección de paso es reducir el caudal másico. Mi caudal máximo va a estar dado por la región donde alcance la velocidad del sonido. Es decir, si yo alcanzo una velocidad del sonido con un área de este estilo, voy a tener un determinado caudal másico. Si yo para las condiciones de entrada y salida logro la velocidad del sonido achicando más la sección de paso, voy a tener seguramente un caudal másico un poco menor. O sea, a medida que voy achicando la sección de salida, voy reduciendo el caudal máximo, en definitiva. ¿Por qué? Porque mi límite, el caudal máximo, ¿qué es? Y tendrá que ver con la velocidad, el área de paso, y la densidad del flujo. Si yo tengo que estas condiciones son, digamos, limitadas por la condición crítica, densidad crítica y velocidad crítica, a medida que voy achicando mi área de paso, lo que voy haciendo es reduciendo la cantidad de fluido que estoy pudiendo hacer circular. Entonces, de sónico, en el camino de subsónico, en el camino a sónico, mi limitación va a ser el área de paso. Mi limitación en cuanto a masa. ¿Por qué? Porque mi velocidad máxima alcanzable es la velocidad del sonido. Después de sónico hacia afuera, digamos, si yo quiero aumentar la velocidad, la única manera es aumentando la sección de paso y reduciendo la presión en la descarga, haciendo que esa presión a la salida sea cada vez menor. Entonces, de esa manera podré lograr, hasta la aparición de la onda de choque, una región con velocidad mayor que la del sonido. Una pregunta Sí. que me confundió un poco a mí. La reducción, digamos, del flujo másico pasaría, digamos, cuando tengo la transición. O sea, dentro de subsónico, el flujo másico es constante por la continuidad que planteamos, ¿o no? No, perdón, repetime la pregunta que no llegué a entender bien ahí. Que yo había entendido que nosotros planteamos por continuidad que el flujo másico es constante. Sí. O sea, mi pregunta es que acá estamos diciendo que puede disminuir. Eso sería en la transición, digamos, cuando pasa de subsónico a sónico. Claro, lo que estoy diciendo es, suponete, porque uno podría pensar, no necesariamente quiere decir que todos hayamos llegado a esa conclusión, pero yo podría pensar que aquí veo que alcanzo la velocidad del sonido en la región de menor sección. Si logro, digamos, que en la entrada se dé una condición de presión determinada y acelero, puedo lograr que en la sección de menor sección se alcance la velocidad del sonido. Si yo quisiese ir más rápido que el sonido, si lo planteamos con el análisis, digamos, con el análisis subsónico, ¿qué hacíamos para aumentar la velocidad para una condición de flujo dada? Reducíamos la sección. Sí. Pero al reducir la sección no aumentás la velocidad máxima alcanzable. La velocidad máxima alcanzable está limitada por la velocidad del sonido. Entonces, si reducís la sección, si decís, bueno, agarro y ahora pongo un cono más largo para las mismas condiciones de entrada, lo que voy a lograr en realidad es que pase menor cantidad de fluido. No estoy diciendo que cambio, o sea... Bueno, esa podría ser, por ejemplo, una forma de reducir caudal. Si vos vas reduciendo la sección de paso en un flujo subsónico, en la zona de la garganta vas a lograr mantener la condición de velocidad sónica, pero te va a pasar menor cantidad menor masa de fluido. Claro, está, gracias. No sé si fui claro o te confundí más, eso. Sí, creo que entendí. Bueno. Entonces, volviendo al ejercicio, bueno, lo que ustedes tienen que hacer en este caso es
obtener cuáles son las condiciones de presión. No es un dato que esté dado, solo está dado la condición de estancamiento y la condición de exterior, atmosférica. Sí tienen el área de entrada, perdón, el área de salida, exit, y lo que tienen que hacer es obtener la presión, la densidad y por ende la velocidad. Y eso lo sacan con las relaciones, estas relaciones que tienen aquí. Pero, o sea, más allá del cálculo numérico que hay que hacer, hay que tener sí en cuenta cuáles son estas relaciones. A mí lo que me interesa es que ustedes lleguen a entender qué es lo que está ocurriendo en cada punto del campo de flujo, en cada punto de estos elementos. Es decir, a ver, de vuelta, yo voy a tener aquí una zona que podría pensar como estancada, con poca velocidad, y a medida que el fluido va ingresando, se va acelerando y asumiendo que hay poca variación poco intercambio de calor con el exterior, podría, al ir acelerándose ese fluido, bueno, acá no la tengo la ecuación, bueno, sí, al ir acelerándose, perdón, lo que voy a ir viendo es que el fluido se va a ir enfriando. Y se va a acelerar, o sea, va a aumentar su velocidad, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que en algún lugar, que ese lugar va a ser siempre el lugar de menor sección de paso, se alcance la velocidad del sonido. Si no se alcanza la velocidad del sonido, lo que va a ocurrir aquí, digamos, de la zona de estancamiento hasta la garganta, es una variación de los parámetros de presión y velocidad como cualquier flujo subsónico. Es decir, sí, perdón, iban a decir algo. No, o sea, digamos que el límite es la velocidad del sonido. El límite de la velocidad del sonido, tal cual. Después de ahí cambia todo, digamos. O sea, lo que cambia es que una vez que se alcanzó la velocidad del sonido, si nosotros tenemos la posibilidad de expandir la salida, logramos velocidad supersónica, logramos velocidades mayores a la del sonido y se obtiene ese comportamiento diferente, si quieren, a lo que venimos planteando hasta ahora. ¿Qué tipo de comportamiento? Bueno, que al expandirse aumenta su velocidad. Al expandirse me refiero al aumentar la sección de paso. Pero mi límite en la zona de convergencia, en la zona de aceleración, cuando yo aumento la velocidad del fluido, mi límite es la velocidad del sonido. No puedo ir más rápido que eso en esa región. Bien. Pueden encarar ese problema. Estos problemas están tanto en el... Este está, por ejemplo, en el Sengel y es bastante interesante. En el Sengel como en el White. Aquí tendrían el caso donde, además de esa garganta, de esa zona de menor sección, tienen la expansión. El aumento de sección, que sería la región divergente. Por acá habla de unas ondas de choque oblicua. En realidad, cuando se produce este fenómeno de cambio brusco de las condiciones del flujo, cambio brusco de la densidad, se producen tanto ondas de choque normales ¿a qué? Normales a la dirección del flujo, dirección de paso del flujo, como oblicuas, o sea, en direcciones no normales. Eso aumenta la complejidad del análisis. Para un caso como este, es válido pensarlo solo como ondas como normales, pero es decir, no solamente se producen esos cambios de presión en una dirección normal a la dirección de flujo, sino también en otras direcciones. Claro, profe, ahí en ese caso habría un rebote, digamos, de las ondas, ¿o no? Claro, habría rebotes, o sea, pueden ocurrir rebotes contra las paredes, contra los bordes, y todo eso, lógicamente, va a generar una zona de vibración y de perturbación que puede afectar al interior del equipo. Hay una imagen, yo no me acuerdo dónde estaba, creo que era acá.
hay una imagen de un avión, de la salida de un avión. Por acá, esta. No sé si lo alcanzan a ver. Y la simulación. Esto que se ve aquí, ¿lo ven? Esto que se ven como si fuesen platitos, en realidad son, en esta simulación se ven, son como conos que básicamente son perturbaciones ondas de perturbación no normales, son oblicuas, con ángulos diferentes a las ondas planas, a las ondas normales. Y esas ondas de perturbación viajarán en el espacio. Pero, ¿qué está ocurriendo? Digamos, lo que ven acá es quizás ondas que se mueven en este sentido. Bueno, no me deja. Se mueven en direcciones no normales y tampoco no paralelas a la dirección del flujo, que generan unas regiones de perturbación. Fíjense este caso. El flujo que está saliendo de la tobera seguramente que es supersónico, pero el avión no necesariamente está desplazándose a una velocidad supersónica. Ustedes tienen el impulso del chorro con velocidad supersónica, pero después tienen que lograr que toda la masa alcance, es decir, la cantidad de movimiento que le aplican en algún momento va a lograr que el objeto se desplace a una velocidad sónica o supersónica. Pero el objeto no necesariamente se está desplazando a esa velocidad. Sobre todo me doy cuenta de eso porque veo el tren de aterrizaje. En general nunca están a esa velocidad con el tren de aterrizaje desplegado. O sea, nunca van a una velocidad supersónica con el tren de aterrizaje desplegado, si no se destruiría todo.